Entonces, ahora sí, voy a resolver mi problema de componentes principales. En muchos libros se le pone como CPA, Component Principal Analysis. Entonces, ya sabemos que necesito maximizar varianza. Entonces, vamos por ahí. Lo primero que tengo es hacer maximización. Entonces, primero voy a hacer la primera maximización de mi primera combinación, es decir, mi primer Z1, que debería de ser igual pues, a omega 1,1 de X1 más omega 2,1 de X2, así sucesivamente, hasta omega K1 de mi variable XK. Esa es mi primera combinación. Yo necesito que omega 1,1, la suma, perdón, omega 1 y de igual a 1 hasta acá, todo esto al cuadrado, sea igual a 1. Pero esta combinación Z1 en formato matricial lo puedo escribir como omega 1 transpuesta a X, con omega 1 pues igual a omega 1,1, omega 1,2, así sucesivamente hasta omega K1. Entonces, yo una vez que ya sé que de formato matricial esta combinación la puedo escribir así, pues lo que quiero, ya sabemos que mi problema es maximizar, quiero maximizar la varianza de esta combinación Z1, que va a ser lo mismo a la varianza de W1 transpuesta por X. Recordemos que X, según el PDF, lo podemos ver como X1, X2, hasta XK, que es el vector de las variables. ¿Sujeto a qué? Pues solamente sujeto a que la suma de I igual a 1 hasta acá, de W1I al cuadrado, sea igual a 1. Entonces yo necesito hacer esa maximización, la maximización de la varianza de Z1 sujeto a que las omegas 1i al cuadrado sean igual a 1. Perdón, 1i sean igual al cuadrado. Sean al cuadrado sean igual a 1. Aquí igual es y aquí es 1. Ok. Entonces, ese va a ser mi problema. Ustedes ya saben que este problema pues, se debe de resolver por un lagrangiano. Voy a borrar. Ok. Entonces, este problema yo ya sé que lo debo de resolver en un lagrangiano. Pero lo que me causa problema aquí es cómo poder saber cuánto es la varianza de esta cosa, porque pues ahí como que, pues no sé, ¿no? O sea, como que es un poco complicado saber esa varianza. Entonces, de hecho lo voy a seguir escribiendo con ese color para que lo tengamos en mente. Entonces, la varianza de omega 1 transpuesta X, sabemos que la varianza la puedo escribir como la esperanza de esta entrada al cuadrado menos la esperanza de esta cosa al cuadrado. Entonces, si yo escribiera esto, pues tendría que, en formato de esperanzas, pues sería la esperanza
de W1 transpuesto X, por decirlo al cuadrado. Pero esa cosa al cuadrado, ¿cómo lo puedo reescribir? Pues lo escribo, eso ya lo vimos desde el principio. Recordemos que las cosas al cuadrado las puedo escribir como la multiplicación de ellos al transpuesto. Entonces puedo escribirlo así, por esta X transpuesta W1. Es decir, esto lo transpuse nada más y esa es la forma cuadrática de esta expresión. Menos la esperanza de omega 1 al cuadrado por X y todo esto al cuadrado. Entonces, yo tendría esta parte, que es la que me llama la atención ahorita. Yo tendría que, pues W1 no está haciendo nada, entonces pues lo saco, ¿no? Ya sé que eso lo puedo sacar de la esperanza. Esto será por la esperanza de X. Todo esto saldría como 1 al 1 y todo esto va al cuadrado, ¿no? O sea, no estoy haciendo nada, solo estoy reescribiendo esta. Y estoy sacando la W1 porque es como una constante. Entonces, ¿qué pasaría con esta X? Pues según lo que hicimos primero, pues fue centralizar. Dije, lo primero que hay que hacer es centralizar. Entonces, si yo centralizo, dijimos que estas nuevas X van a tener esperanza 0. Entonces eso se va a ir. Entonces lo único que me quedaría de la varianza de W1 transpuesta X sería la esperanza de W1 transpuesto X, X transpuesto W1. Entonces ya esta la puedo reescribir como esta esperanza. Entonces ahora sí mi problema de optimización será maximizar la esperanza W1 transpuesta X, X transpuesta W1 sujeto a que la suma de igual a 1 hasta acá de W1 al cuadrado sea igual a 1. Entonces, yo ya sé eso. Más aparte, yo sé que esta cosa, para poderme simplificar todavía la vida y no llevarme esa suma, la puedo reescribir como W1 transpuesta por W1 y esto tendría que ser al 1. Eso es, recuerden sus notas, esta forma del suma la puedo reescribir como el vector transpuesto por el mismo vector. Entonces, ahora sí, ese será mi problema de optimización. Entonces, mi lagrangiano, recordemos que esta la tengo que resolver por Lagrange, tendrá que ser mi lagrangiano va a ser igual a esta esperanza de W1 transpuesto X, X transpuesto W1 menos lambda 1 de W1 transpuesto W1 menos 1. Y pues aquí seguimos como un poco atorados, ¿no? Porque esta esperanza parece ser que todavía no tiene como una forma de cómo poder yo sacar una derivada. Entonces, antes de poder hacer mi problema y mi lagrangiano, voy a ver más bien cuánto vale esa esperanza. La esperanza de W1 transpuesta X, X, W1. Esas W1 pues son como unas constantes o unos vectores de constantes. Entonces yo lo que haré será
W1 transpuesto, por los dos lados los voy a sacar, entonces quedaré como la esperanza de X transpuesta por omega 1. Entonces, esta esperanza de X transpuesta, la voy a llamar como sigma. Que este valor de sigma será la matriz de varianza-covarianza de X. Es decir, cuando yo hago esta multiplicación y le saco la esperanza, pues eso me va a obtener como la matriz de varianzas-covarianzas de X. Si no se acuerdan, revisen ahí sus notas de estadística o de probabilidad y podrán ver que cuando tengo yo una matriz de variables aleatorias, entonces variables aleatorias que tienen media cero, entonces yo tendría que esta cosa será la matriz de varianzas-covarianzas. Entonces yo podría reescribir pues este término como W1 transpuesto sigma, que es la matriz de varianzas-covarianzas, por W1. Entonces parece ser que lo que voy a necesitar pues va a ser la matriz de varianzas-covarianzas de mi estimador X. Si en el caso que yo no tuviera esa matriz, pues voy a utilizarla por la sustitución de la matriz S, que es una matriz de varianzas-covarianzas, pero muestrales. Es decir, pues lo que tengo observado de mi matriz X. Entonces, si yo saco esa matriz S, pues sería el símil de sacar esta matriz sigma. Eso lo sabemos por el teorema del límite central. Entonces, puedo usar esta matriz S o esta matriz sigma. Voy a suponer aquí nada más para resolver el problema que tengo esta matriz sigma. Esta matriz S se puede sacar fácilmente, no hay ningún problema. Entonces, mi problema pues ya todavía se simplificó más. Mi lagrangiano quedaría entonces recordemos también nada más bueno, ya borré, pero antes de continuar, recordemos que muchas de las cosas que estamos suponiendo en econometría es que estamos suponiendo que tenemos una muestra suficientemente grande. Entonces, si yo utilizo la matriz S, que es de matriz de varianzas covarianzas muestrales, pues es muy fácil que se acerque a la matriz sigma. ¿Por qué? Porque tengo una muestra muy grande. Recordemos que por el teorema del límite central, si tenemos un número grande de datos, la media muestral se va a hacer muy similar a la media poblacional, es decir, a la esperanza. Esto es siempre y cuando tengamos muestras muy grandes. Entonces, aquí estamos suponiendo que tenemos muestras muy grandes. En econometría, todo lo que hemos hecho estamos suponiendo muestras grandes. Debido a que si tuviéramos muestras pequeñas, pues muchos de los cálculos ya no serían directos, como por ejemplo como por ejemplo de las varianzas o los estadísticos de prueba. Entonces, no, solamente para la teoría estamos suponiendo muestras grandes. En la práctica sabemos que una muestra grande es pues más allá de 30 observaciones. Entonces, mi lagrangiano quedaría como W1 transpuesta sigma W1 menos lambda 1 W1 transpuesta W1 menos 1. Entonces, ahora sí, ya es la forma más simplificada de mi lagrangiano. Voy a sacar la derivada con respecto a W1, ¿no? De mi lagrangiano, esto va a ser igual a ¿qué? A 2 veces esta matriz sigma, que es de varias covarianzas, W1
menos 2 veces lambda 1, omega 1. Y esto lo tenemos que igualar a 0, ¿no? Esto es solamente por derivadas de matrices, ¿no? Esto es muy similar a lo que vimos. Entonces esto implicaría que, pues que sigma W1 menos lambda 1 W1 sea igual a 0. Esto lo puedo reescribir de la siguiente forma, como sigma lambda 1 por W1, y esto tendría que ser igual a 0. Para muchos esta expresión ya es muy conocida. Esta expresión la utilizamos cuando sacamos autovalores y vectores propios. Aquí a lo mejor si le agrego una identidad todavía es más conocida por muchos, ¿no? Esa es la forma en la que yo puedo obtener valores propios. Entonces, lambda 1 será el valor propio de mi matriz sigma, de mi matriz de varianzas covarianzas. Entonces, lambda 1 es un autovalor. De mi matriz sigma. Siempre y cuando, pues sabemos que siempre y cuando pase esto, sigma menos lambda i sea igual a el determinante de sigma menos lambda 1 por la identidad sea igual a 0. Y W1 o la matriz de ponderadores pues será el autovector. Entonces yo tendría pues que lambda 1 sería un valor propio de mi matriz de varianzas covarianzas. Este vector lambda 1 será el lambda 1 mayor más grande que todos, ya que es el primero, será el más grande autovalor que podamos encontrar. Ahorita vamos a sacar el siguiente autovector. Entonces yo tendría que W1 transpuesta sigma W1 va a ser igual a W1 lambda 1 por W1. Lambda 1, como es una constante, pues solamente saco lambda 1 por W1 transpuesto W1. Pero esto yo ya sé que es igual a 1, entonces solamente será lambda 1. Entonces, en pocas palabras, esto, regresándonos un poco para atrás, sabíamos que era la esperanza de W1 transpuesta X transpuesta W1. Y esto a su vez, regresándonos un poco más atrás, era la varianza de W1 transpuesta X. Y esto regresándonos un poco más atrás, pues era la varianza de Z1. Entonces yo tendría que la varianza de Z1, que es la primera combinación, va a ser igual al primer autovalor propio de mi matriz de varianzas covarianzas. Entonces es la forma en que yo voy a sacar mi primera combinación. Entonces mi primera combinación va a tener como varianza el primer autovalor propio de mi matriz de varianzas covarianzas. Vamos a ver cómo se construye el siguiente. Entonces, ya de lo anterior, para no volver a reescribir y volver pues mi siguiente combinación, pues tendría que ser Z2, que va a ser igual a omega omega 2,1 de x1 más omega 2,2 de x2 más así sucesivamente de omega 2k xk con
la suma de i igual a 1 hasta acá de omega 2i igual a 1. Perdón, es al cuadrado, tendría que ser igual a 1. Más ahora le tengo que agregar otra restricción. Le tengo que agregar que los vectores de estos ponderadores omegas sean ortogonales con el anterior. Es decir, necesito que omega 2 transpuesto sea con omega 1 sea igual a 0. Recordemos que omega pues es solamente pues estas entradas, esta y esta. Entonces nada más le voy a agregar una nueva restricción. Necesito que esos dos sean ortogonales. ¿Para qué? Para que no tengan la misma combinación lineal. Si no, pues no va a tener chiste, ¿no? Entonces necesito que para eso sean ortogonales. Entonces mi problema de optimización va a ser maximizar la varianza de Z2 sujeto a, esto ya sé que lo puedo escribir como omega 2 transpuesta omega 2 igual a 1, entonces voy a poner omega 2 transpuesta omega 2 igual a 1 y que omega 2 transpuesta omega 1 sea igual a 0. Entonces yo ya sé que esa varianza la puedo escribir muy fácilmente pues con respecto a mi matriz sigma. Entonces yo tendría que la varianza de Z2 la puedo escribir como W2 transpuesta de sigma con W2. Entonces yo tendría que maximizar omega 2 transpuesta sigma omega 2 sujeto a omega 2 transpuesta omega 2 igual a 1 y omega 2 transpuesta omega 1 igual a 0. Aquí se complicó un poco más porque tengo otras restricciones, pero entonces agrego dos lagrangianos, fácil, ¿no? O sea, no, si tuviera n restricciones, tendría que agregar n restricciones lagrangianas a mi lagrangiano. Entonces voy a escribir mi lagrangiano L como W2 transpuesto sigma W2 menos lambda 2 W2 transpuesto W menos 1. Este le pongo 2 porque el otro ya tenía como denominador el 1, ¿no? Que era de mi primera combinación lineal. Menos, a la siguiente lo voy a llamar como phi de W2 transpuesto W1. Entonces ese va a ser mi nuevo lagrangiano. Vamos a resolverlo, solamente hay que sacar la derivada, ¿no? Entonces voy a sacar la derivada. La derivada de mi lagrangiano con respecto a W2. Entonces, igual que el otro, pues este me sacaría como 2 veces 2 veces sigma omega 2 menos 2 veces lambda 2 omega 2 menos phi omega 1. Y esto pues lo tengo que igualar a 0, ¿no? Entonces ya tengo mi derivación de ese lagrangiano. Entonces, de esto implicaría pues que 2 veces omega W2 menos 2 veces lambda 2 omega 2 menos phi W1 tenga que ser igual a 0. Vamos a ver aquí qué podemos usar para poder simplificarlo. Yo sé que si multiplico
a esta omega 2 por W1, pues se va a ir a 0. Entonces yo quisiera que estos valores pues se fueran a 0, ¿no? Lo único que va a hacer cuando multiplique por omega 1, pues ya sabemos que tendría que ser E1, porque es la restricción que conocemos. Entonces más bien lo que yo necesito es multiplicar por omega 1 transpuesta, porque es lo que me saldría, si yo multiplico esta por esta, pues lo que me saldría sería igual a 1. Entonces parece ser que por ahí va, ¿no? Si yo multiplico esta por esta, pues esto me tendría que dar igual a 0 porque son ortogonales. Entonces yo voy a multiplicar, ¿por dónde? Pues lo más lógico es multiplicarlo por la izquierda. Entonces yo sé, si multiplico esta expresión por W1 transpuesta, pues lo tendría que hacer por la izquierda. Entonces, si yo lo multiplico, tendría 2 veces omega 1 transpuesta sigma omega 2 menos 2 veces, esta es una constante, entonces todo esto lo puedo sacar, omega 1, omega 2 menos phi omega 1 transpuesta omega 1, y esto tendría que ser igual a 0. Entonces, esto ya sé yo que se va a 0 porque son ortogonales. Esto ya sé que se va a 1. Lo único que me quedaría duda sería esto. ¿Eso qué sería, no? Entonces, W1 sigma W2, como haciendo como una retrospección de dónde podríamos obtener este valor. Este valor, recordemos, cuando yo saqué el W2 transpuesto sigma W2, pues lo sacaba de la esperanza, de W2 transpuesta XX transpuesta W2. Esto ya sabíamos que es esto. Entonces, más o menos haciendo como ese análisis, pues yo tendría que esto sería la esperanza de... la esperanza de W1 transpuesta XX transpuesta W2. Y esto va a ser igual pues a la esperanza de Z1 Z2 transpuesto. Entonces, esto lo que va a hacer es que como yo tengo la forma en que yo tengo mis valores centralizados, lo que va a hacer cuando yo haga esta esperanza, lo que va a hacer es que mi esperanza de esto va a ser igual a 0. Eso por tener esperanzas centralizadas. Entonces lo que hará es que este valor se igualará a 0. Entonces, si todo eso es igual, una parte es igual a 0 y otra es igual a 1, yo tendría que phi tendría que ser igual a 0. Entonces, yo tendría que... esto tendría que ser igual a 0. Entonces, si eso es igual a 0, lo único que tendría es que sigma W2 menos lambda 2, o sea, si esto se va, regresándonos un poco a esta cosa, si esto se va, yo tendría que sigma W2 lambda 2 omega 2 tendría que igual a 0. Entonces es muy similar a lo que habíamos escrito antes, es decir, sigma menos lambda 2 por una identidad por omega 2 tendría que ser igual a 0. Y esto otra vez, este lambda 2 va a ser un autovalor propio de sigma, pero con la característica que este omega 2 va a ser más pequeño que omega 1. Entonces, yo tendría
yo tendría lo siguiente, que la varianza de Z2 va a ser igual a lambda 2. Entonces, siguiendo la lógica, pues entonces la varianza de mi ZP va a ser igual a lambda P, que va a ser el pésimo autovalor de mi matriz de varianzas covarianzas. De esta sigma, que es mi matriz de varianzas covarianzas. Entonces parece ser que lo que yo tengo que hacer para hacer componentes principales, pues es sacar autovalores propios e igualarlos a la varianza de este ZP. Y una vez que obtengamos eso, vamos a obtener pues estas combinaciones lineales, que son las combinaciones lineales que me obtienen mayor varianza para cada uno de mis pues sí, la que me va a tener mayor varianza para cada una de mis combinaciones. Entonces van a ser combinaciones únicas y especiales. ¿Por qué únicas? Porque hicimos, por ejemplo, para el B2 para el Z2 hicimos una restricción, es decir, omega 2, omega 1 tendría que ser igual a 0. Eso hace que no sean las mismas combinaciones lineales, por una parte. Y por otra parte, que las omegas sean igual a 1 nos restringe el problema a que sea un problema con una frontera. Si yo no tengo esta, pues podría agarrar cualquier W, lo demasiado grande que yo quiera, y entonces esa W pues tendría pesos muy grandes y harían que mi varianza pues sea la varianza más grande que yo pueda encontrar. Y eso es lo que no necesito. Necesito que sea un problema con frontera, para lo cual yo hago que estas omegas pues sean normalizadas. Recordemos que una forma de normalizar pues es esta, hacer la suma al cuadrado, igualarla a 1, y esa es una forma de normalizar. Entonces son combinaciones únicas a las cuales van a tener la varianza mayor. ¿Cuándo detenerme yo? Pues me detendré cuando yo piense que ya sea una varianza suficientemente óptima para mis estimaciones. Es decir, yo me voy a detener pues cuando ya tenga suficientes autovalores de mi matriz de varianzas covarianzas y las combinaciones de estas. Las combinaciones que resulten más bien de estas zetas. Entonces, pues ¿hasta cuándo detenerme? Pues hasta cuando yo diga, pues ya la suma de mis varianzas de las zetas i, de i igual a 1 hasta p, pues ya es como demasiado grande. Supongamos, lo conveniente para esto es a veces un 80, un 85, hasta un 90%. Ya, o sea, según ustedes, como quieran. Hay documentos que pueden ustedes consultar que dice pues que hasta 70%. ¿Por qué? Porque solamente con lambda 1, perdón, lambda 2, aquí escribí lambda 2, estoy hablando del mundo. Lambda 2 y lambda 1 ya se cubre demasiada varianza. A veces con solamente dos combinaciones lineales ya hasta podemos cubrir el 70 o 80% de la varianza estimada. Entonces, a veces con, no sé, con 10, 15 variables, con estos dos, ya se cubre suficiente varianza. Entonces, ya mucho depende del econometrista o del actuario o del financiero o del matemático que esté haciendo sus componentes principales, que diga, pues hasta aquí, ya hasta el 90%, 80% ya me detengo, ya dejo de hacer combinaciones lineales adecuadas y ya empiezo a hacer mi regresión con estas ZIs. Entonces depende mucho
de cuánta varianza quiera y cuánto piense que es conveniente. A mi parecer, yo creo que es conveniente un 80-85% de la varianza explicada. Ya con eso ya tenemos un buen estimador de la varianza de mi matriz X. Entonces, esta varianza de la z-cis, pues yo sé que cada zi, la varianza de la zi, pues es igual a lambda i, que son los autovalores propios de mi matriz de varianzas, covarianzas. Que esto a su vez va a ser igual pues a la traza de mi matriz sigma. Y esto a su vez va a ser igual, pues simple, a la suma de i igual a 1 hasta p de la matriz de varianzas de X, ya que esta de las X, ya que esta traza, supongamos que esta es mi matriz sigma. Entonces aquí tendría, recordemos más o menos como lo escribimos cuando estábamos haciendo las pruebas de hipótesis, que era mi matriz de varianzas covarianzas. Entonces aquí tendría B1, B1, 1, que era de la matriz de la X11, ¿no? Decíamos. Por ejemplo, B1, 2, que era de la 1 con la 2, B1, 3, que era la 1 con la 3, así sucesivamente, hasta un B1K. B2, 1, B2, 2, así hasta B2K. Y de este lado tendríamos BK1, BK2, hasta BKK. Y entonces la traza de esa sigma pues era solamente la diagonal. Y recordemos que la diagonal B11 pues es la varianza de X1. En el otro caso la habíamos puesto con las varianzas de las betas, pero aquí es, o sea, la idea de la matriz es muy similar. En la diagonal tengo puras varianzas de las X y afuera de estos tengo las varianzas covarianzas. Entonces, sacar las varianzas de estos z1 o en su caso sacar los autovalores propios es lo mismo a sacar las varianzas de cada uno de mis variables x. Pues ¿hasta cuándo? Hasta que yo decida cuándo detenerme. Eso es un método un poco exhaustivo, ya que, pues como ven, tengo que estar haciendo optimización por lagrangiano cada vez que yo quiera una nueva combinación lineal. Entonces, para eso los paquetes estadísticos pues muchas veces ya nos resuelven la vida y nos sacan los componentes principales más adecuados. Entonces, una forma de solucionar multicolinialidad es por componentes principales, es en lugar de tener toda mi matriz X de variables, ahora tengo puras X's, que va a ser la combinación lineal pues de todas mis variables originales independientes. Recordemos que estas variables originales independientes se transforman antes de poder hacer estos XY. ¿Cómo lo transformamos? Pues les transformamos solamente quitándole la media. Eso no me va a quitar ningún poder explicativo sobre mi modelo original. Solamente lo estoy centrando y voy a volver a hacer una regresión con estas nuevas variables X. Perdón, Z. Esa es una forma de hacer multicolinialidad. La otra forma, si vemos que la multicolinialidad es muy muy fuerte, es decir, parece ser que tengo casi una multicolinialidad perfecta, pues lo más conveniente es quitar la variable que me está causando esa multicolinialidad casi perfecta, para poder yo pues quitarme de problemas y en lugar de tener 10 variables, pues ahora 9, pero 100, sabiendo yo que son las 9 variables buenas de mi estimación. ¿Por qué esto? Porque sabemos que me puede agregar varianza a mis estimadores betas,
Y pues entonces a eso de agregarle varianza a mis estimadores, pues va a hacer que mis estadísticos de pruebas y mis intervalos de confianza no sean los adecuados. Entonces, ya con esto terminaríamos de ver multicolinialidad. Es uno de los problemas principales. Espero que en la siguiente clase pueda subir algún sí, ya no hay más de multicolinialidad. Es un video más con lo que están resolviendo de la pequeña encuesta para hacer más regresiones en R y ver cómo podemos detectar multicolinialidad con un paquete estadístico. Entonces, les subo este video y síganse cuidando, por favor.